Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Ana Bateras y soy asesora comercial en Culser México. Queremos platicarles que estamos de manteles largos porque Culser cumple 40 años y en estos 40 años siempre ha estado dedicado a ayudarles a ustedes a restaurar la salud bucal de sus pacientes. Ponemos los productos en las mejores manos, las tuyas. Y pronto tendremos un nuevo lanzamiento espectacular. Manténganse al pendiente de nuestras redes. Si estás en Facebook, en el área de comentarios pueden hacer sus preguntas. Y si estás desde GoToWebinar, hay un área de preguntas en donde pueden hacerlo. A todos los que están conectados el día de hoy desde GoToWebinar, el día de mañana les va a llegar un certificado de asistencia al evento. Si estás en Facebook y quieres este certificado, te invitamos a que te conectes a GoToWebinar. En la descripción del video está el link. Para enterarte de nuestros siguientes eventos, te invitamos a que te suscribas en culser.mx en el área de INEOS. El video de la charla de hoy va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Lo puedes ver en Culser Latinoamérica. También te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram. En todos nos encuentras como Culser México. Y ahora sí, quiero primero comenzar con saludos. Muchas gracias por conectarse a... aquí. Ok, dice, buenos días, saludos a todos los colegas asistentes desde la CDMX, Lesbia y Dalia. Y Violet Osrak nos dice, hola, lindo día. Muchas gracias a todos el día de hoy por conectarse. Y bueno, ahora sí quiero presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es el doctor Daniel Rivera, quien trabaja actualmente para Culser México y fue certificado en Hanau, Alemania, como asesor científico y clínico. Domina con maestría sistemas de producción con tecnología CAD/CAM y láser dental de múltiples tejidos. Goza de una trayectoria capacitando odontólogos en educación continua y tiene un reconocimiento ante la Secretaría de Trabajo como capacitador. Cuenta con experiencia en el marco regulatorio de distribución de dispositivos médicos y desde 1994 atiende su práctica privada enfocada en rehabilitación estética mínima invasiva. Es conferencista regular en foros nacionales e internacionales y lo ha sido desde los últimos 15 años. Y ahora sí, los dejo con el doctor Daniel Rivera. Gracias, Ana. Muchas gracias a todos por conectarse. Estamos una vez más muy gustosos de estar con ustedes en un webinar patrocinado por la compañía Culser. Gracias a todo el equipo que hace posible esto, Helen Stauffer, Sandy Cedillo, Stefan Luger y toda el área de ventas que hace posible este gran evento. Hoy les quisiera hablar de la relación entre la matriz orgánica y el relleno. Voy a permitir compartir mi pantalla y con el permiso del auditorio estaremos empezando. ¿Listo? Gracias. Bueno, ¿qué relación tiene o por qué es importante tener en cuenta la matriz orgánica de nuestras resinas? Estamos viendo su presentación. Ya vi, disculpen, gracias. Ahí sí. Ok. Entonces, les decía, ¿qué relación tiene o por qué es importante tener la relación o entender la relación entre matriz orgánica, o sea, mi resina y el relleno con el que se complementa? Desde hace un rato hemos venido con este año diciendo que el experto no es aquel que sabe mucho, sino el que más veces se ha caído. Y en cuanto vemos resinas, vemos un gran número de resinas. Casi todas las resinas nos dicen que un composite, o qué buscamos en un composite, que sea fotopolimerizable, que sea versátil, que se adapte al color, ya sea en la técnica de una sola capa o de multicapas para dar una apariencia natural al diente, que no se pegue, que sea fácil de esculpir, que tenga un tiempo extendido de trabajo o mayor tiempo de trabajo, que tenga un excelente pulido, una menor contracción, porque sabemos que es muy importante que el estrés que se crea post-fotopolimerización en los composites va a dar grietas o posibilita la generación de grietas y descostillamientos por esta contracción que hay. También necesitamos que la resina sea altamente resistente para evitar descostillamientos. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos que se adapte al color del diente? ¿Cómo conseguimos que sea una apariencia natural?
¿Cómo conseguimos todo esto? Pues con una relación entre la matriz orgánica y el relleno. Hay que recordar que los composites son polímeros, o sea, son resinas reforzadas con rellenos. Y para que este relleno pueda funcionar con la resina, necesita agentes acoplantes. También es importante decir que esto es lo que crea la red polimérica, es una red de polímeros, una reticulación que contiene, aparte de modificadores geológicos, sistemas de iniciación, o sea, iniciadores, como son las canproquidonas o fotoiniciadores, estabilizadores de color y pigmentos. Siempre, y es muy importante, que haya este agente acoplante, que es el metacriloxilopropilsilano, en la resina para que se puedan unir todos. Entonces, empecemos a desglosar. Matriz orgánica. La matriz orgánica creada por Alfredo Bowen en 1962, que es un monómero híbrido obtenido por la polimerización del bicifenol con el etilenglicol, o mejor llamado diglicililmetacrilato, lleva ya en el mercado, como pueden ver, muchos años, más de 60. Y ha sido muy criticada y ha sido muy usada y ha sido luz y sombra. Luz y sombra porque en un momento hablamos del bis-GMA que contiene el bis-GMA, recuerden que es bicifenol diglicilmetacrilato, y el bicifenol, pues si lo encuentras en los plásticos como monómero residual, puede ser algo no tan bueno para la salud. Entonces, pues lo digo que ha sido como muy odiado el bis-GMA. Sin embargo, hay que dejar muy en claro que se encuentra perfectamente bloqueado este bis-GMA en los anillos centrales y no tiene esta peculiaridad de tener monómeros residuales de bisfenol libres. Es muy amado porque tiene una muy buena, vamos a decir, contracción, no se contrae. Ha sido odiado porque es altamente viscoso. Entonces vimos que el bisfenol, la matriz de Bowen, como la conocemos, tiene algunas características buenas y otras malas. Si bien es cierto, es la que más se utiliza, la más reconocida y la que más estudios tiene, también tiene varias cuestiones que podrían mejorar. Unas cosas que le han mejorado es la inclusión de monómeros de baja densidad. Los monómeros de baja densidad, como es el TEGMA, son oligómeros de bajo peso molecular, que es un fluido que disuelve el bis-GMA y de esta manera permite la incorporación de relleno. Lo voy a poner en otros términos. Al bis-GMA por sí solo también es odiado, no se le puede poner relleno. Las primeras resinas de 1970, 1960, no se les podía incorporar relleno. ¿Qué tenían esas resinas? Por lo tanto, tenían un bajo pulido y una baja resistencia a la flexión. Con la incorporación de rellenos, logramos que las resinas pudieran resistir más y se pudieran pulir mejor. Y tuvimos que poner estos oligómeros de bajo peso molecular. Otra de las cosas que se han modificado para mejorar las propiedades del bicifenol o de la resina de Bowen es la incorporación de uretano, del UDMA. El UDMA es una resina bifuncional que posee dos grupos de uretano que ayuda al grupo de metacrilato a crear enlaces, mayor cantidad de enlaces. Esto hace que haya una mayor polimerización, hace un mayor grado de conversión. Y también nos ayuda a bajar la viscosidad del bis-GMA. Por lo tanto, por ejemplo, la incorporación de UDMA y de TEGMA han hecho que el bis-GMA sea más maleable. Sin embargo, hay que decir una cosa. La incorporación de TEGMA, aparte de mejorar la maleabilidad del bis-GMA, lo que hace es que lo hace que se contraiga más. Entonces, cuando tú tienes una resina muy fluida, una resina que está muy cremosita, quiere decir que tiene mayor cantidad de TEGMA. Por lo tanto, su valor de contracción va a ser más alto. Y es cuando empezamos a ver que los componentes de los diferentes o la cantidad o porcentaje del componente, por ejemplo, el TEGMA, influyen mucho en el grado de conversión y sobre todo en el grado de contracción. Dicho todo esto, ¿qué hay nuevo realmente? En 2005 por ahí, Coulser evoluciona las resinas lanzando al mercado el TCD.
y el cual se convierte rápidamente en el rey de las matrices. El TCD es una matriz inventada por Coulser que tiene una estructura rígida en el centro, lo que evita el movimiento de vibración que se lleva durante la fase de reticulación o polimerización, logrando que la cadena principal tenga mayor densidad de carga y por lo tanto se contraiga menos. O sea, la nueva matriz orgánica de Coulser se contrae menos que cualquier otra matriz orgánica que contenga bis-GNA o TCD. Otra cosa muy importante en esta nueva matriz orgánica de Coulser es que las cadenas laterales tienen un tamaño y flexibilidad optimizado para reducir la tensión que se crea al estar en contracción la resina y estar en unión con la pared de la restauración. Esto es, tengo la resina, se contrae, como está pegada a la pared, se crea un estrés por contracción. Entonces, estas cadenas más largas optimizadas en tamaño reducen ese estrés por contracción. Entonces, tengo menos contracción, menos estrés por contracción. Y el uretano, que ya vimos que fue incorporado por Foster en 1970, nos genera o nos sigue generando esos enlaces mayores, o sea, nos da mayor grado de conversión. De tal manera que este triciclo decano tenemos la posibilidad de que al tener menos contracción y menos estrés por contracción, podamos evitar las grietas marginales. ¿Ok? Entonces, uno de los principales problemas de la resina, que es la creación de grietas, lo compensas con la elaboración o el invento o el desarrollo de una nueva matriz orgánica. Y la otra parte es qué relleno le voy a poner a esta nueva matriz orgánica. Y vamos a hablar un poco de relleno. El relleno es importante por muchos factores, por el tamaño de partícula, por la combinación de tamaños, por la cantidad o densidad de relleno que puedes lograr dentro del material y el material del que está hecho el relleno. Algunos de los, esta foto me gustó mucho porque tiene muchos rellenos de diferentes resinas y quiero enfatizar y creo preguntarles qué tipo de relleno tienen las resinas que actualmente estás utilizando. Entonces vamos a lanzar el sondeo, por favor, con la pregunta, ¿qué tipo de relleno tiene el composite que utilizas? Y aprovechamos, como siempre, para mandar saludos en lo que ustedes nos hacen favor de contestar la encuesta. Anita, saludos. Sí, tenemos saludos. El doctor Pedro Llanos Vega nos dice, saludos colegas de Coulser y a todos los colegas mexicanos. Polo Ambriz nos dice, saludos a toda la familia Coulser, muchas gracias. Jocelyn Nieto nos dice, buen día. El laboratorio dental Mecadent CDMX nos dice, muchas gracias por compartir, saludos. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tipo de relleno tiene la resina que utilizas? Y la pregunta es, porque vamos a hablar que realmente el tipo de relleno va a dar mucho de las características físicas de la resina. Por lo tanto, es muy importante conocer ese dato al momento de elegir el composite con el que vas a estar dándole la mejor restauración a tu paciente. ¿Tenemos ya porcentaje? ¿Cómo vamos? Belén, por favor, porque yo no alcanzo a ver qué resultados nos dio la encuesta. El 17% utilizan resinas de micro relleno, nadie utiliza de macro relleno ni micro híbridas, y el 17% nanométrico y el 67% nano híbrido. ¡Wow! ¡Qué padre! Fíjense que muchas gracias por contestar, gracias por estar en este webinar. Estamos viendo que sí ya, hace 2 o 3 años la gente no había entendido lo importante de tener una resina nano híbrida o de nano relleno. Estoy viendo que muchos ya están cambiándose la última generación de resinas. Hay que entender la historia para saber por qué llegamos ahí. Las primeras resinas, como les decía, no tenían relleno. Las siguientes resinas que se crearon fueron las resinas de macro relleno. Tuvieron que dar un relleno para que tuviera resistencia. La siguiente evolución fueron las de micro relleno. No tenía resistencia, pero se pulían muy bien. Y la siguiente generación, que sería la cuarta, tienen rellenos híbridos, macro y micro. Y son las resinas que empiezan a ser
universales, porque las podemos poner en el sector anterior con un brillo bonito y en el sector posterior con una resistencia óptima. Hay que ser muy claros que la resistencia óptima o la resistencia mínima que debe tener un composite está dictado por la norma internacional ISO 4049, donde dice que los composites o las resinas para uso dental de dos tipos pueden ser de autopolimerización o de fotopolimerización. Si vas a utilizarlas en el sector posterior, tienen que tener una resistencia a la fricción mayor a 80 megapascales. Entonces, cualquier composite que tenga más de 80 megapascales lo voy a poder utilizar en posterior. Y en el caso de que son composites hechos exclusivamente de micro relleno, deberían de tener más de 50 megapascales. Esto es, micro relleno adelante, macro relleno atrás, híbridas en ambos lados. Por lo tanto, los composites híbridos, ya sea de macro relleno, nanométricos o nanohíbridos, tenían que tener más de 80 megapascales de resistencia a la fricción para poder ser utilizados en caras oclusales o clase 1 con carga masticatoria. También hay que entender otra cosa, el tamaño de la partícula. No solo es que sea nanométrico, un nanómetro es la 10 millonésima parte de un metro. Hay una gran diferencia entre un nanómetro a 200 nanómetros. Entonces, que sea nanométrico no siempre quiere decir que tenga partículas muy pequeñas. Es como micrómetro, es la milésima parte de un milímetro. Entonces, puede ser de 300 micras o de una micra. Y hay una gran diferencia entre 300 micras a una micra. Entonces, es importante saber los rangos también dentro del tipo de relleno. Si es híbrida o nanohíbrida, puede contemplar diferentes rangos de tamaño de la partícula que pueden ir desde los 5 nanómetros hasta las 50 micras. Y eso ya es una gran cantidad de diferentes tamaños de relleno. Entonces vamos a ver por qué hay casas comerciales que dicen una cosa y hay casas comerciales que dicen otra. Por ejemplo, la cantidad o tamaño de relleno para la casa 3M con la resina Pictet 350 cambia los tamaños de relleno de 0.6 a 10 micrones para tonos de cuerpo y de 0.6 a 20 micrones para tonos de translúcido. Entonces, una misma casa comercial que tiene un mismo tipo de relleno, lo que cambia es el tamaño de relleno para lograr partículas más opacas o más translúcidas. ¿Ok? Hay que ver ahora entonces no solamente el relleno, el tipo de relleno, sino también el tamaño o la partícula, el tamaño de la partícula para ver qué tipo de capacidad tiene cosmética. Dentro de los rellenos, la tercera cosa que importa es la densidad de relleno. La densidad de relleno tiene que ver con la distribución de la partícula. Esta foto me encanta porque habla de que en un tarro puedes meter pelotas de golf y puedes tener lleno el tarro de pelotas de golf y sin embargo entre los espacios que hay entre la pelota de golf podrías meter canicas. Si yo pesara el tarro solito con pelotas de golf me va a pesar cierta masa, si le pongo aparte canicas voy a tener mayor masa. El tarro es el mismo, simplemente le metí más cosas dentro del tarro. ¿Cómo logré eso? Combinando tamaños de partícula diferentes. Y eso se llama densidad de relleno. De tal manera que las casas comerciales que tienen solamente una o dos o un rango pequeño de tamaño de relleno, la densidad va a ser menor. Y se ha visto que las casas comerciales que tienen amplia variedad de tamaño de relleno, la densidad es mayor. Lo que explicábamos con el tarro, si solo tienes pelotas de golf, vas a tener menos peso que si aparte de pelotas de golf pones canicas o inclusive arena. De tal manera que vas a tener mayor peso en el mismo volumen. Esto hace, cuando yo tengo mayor peso, mayor densidad de carga, mayor cantidad de relleno en la resina, voy a tener menor contracción, voy a tener mayor resistencia al desgaste y un mejor desempeño mecánico. Entonces, hoy en día tienes que tener muy en claro eso.
no solo es la resina, no solo es el relleno, el tipo de relleno, sino también la composición y distribución del relleno en cuanto al tamaño de la partícula. Dicho de otra manera o explicado de una manera más matemática, la densidad de carga puede ser optimizada cuando el equilibrio de los tamaños se basa en reglas matemáticas. Y Pirius y Sweeten en 1985 determinó que un equilibrio acomodado de diferentes tamaños de partículas me puede dar una densidad de carga de hasta el 99.99% de relleno. Y eso es muchísimo. Entonces, cuando ya esto lo pasamos a la teoría o ya a la clínica, pues vamos a ver que hay diferentes resinas con macro relleno, con micro relleno, con diferentes tamaños de partículas, y si pueden ver las diferentes que estamos mostrando, como es la Stets H de restaurador contra la Gravio y contra la Teti que usan, tienen diferentes tamaños de partículas, y eso hace que la resina se comporte de diferente manera. Y ahora quiero presentarles cómo se ve Carisma Diamond One, que es la resina de Pulsar. Tiene diferentes tamaños de partículas de tal manera que cuando hacemos un aumento a 10 micras podemos ver que tiene partículas muy finitas y algunas muy grandotas, como este relleno optimizado o con diferentes tamaños de partículas que me permite optimizar la carga para tener mayor densidad. De tal manera que matemáticamente aquellas resinas que te dicen que tienen solamente un tamaño de relleno, como es Palafic, como es Filtech Supreme, matemáticamente no van a alcanzar una mayor densidad de carga. ¿Okay? Entonces lo vuelvo a decir, entre mayor es o el equilibrio o la distribución de los tamaños sea más equilibrada, me da mayor densidad de carga, por lo tanto menor contracción, mayor resistencia a la fuerza, mayor resistencia tensil, mayor resistencia a la masticación y translucidez. El tamaño de relleno nos da translucidez. ¿Ok? Lo que les quiero también mencionar es que los nuevos rellenos o los nuevos compositos curados de Coulser con rellenos nanohíbridos donde se les ha modificado el uretano, los modificadores hidrológicos, la cantidad de relleno, hacen un composito de alta gama. Un composito de terreno que lo vas a poder poner en cualquier tipo de situación clínica, en anterior, posterior, clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, restaurar riñones, lo que se te ocurra vas a poder hacer con las resinas Carisma Diamond de Coulser. Ya hablamos de densidad de relleno, tamaño de la partícula, porcentaje de relleno. Otra cosa que es muy importante es de qué está hecho el relleno. Puede ser, Coulser también innovó mucho por ahí en el nacimiento de Carisma con el microglass y después de Carisma Classic con el microglass 2. Por ejemplo, ¿qué es eso diferente? Es un relleno que no tiene dióxido de silicio. Y ustedes dirán, ¿qué sirve de eso? El dióxido de silicio hace que las resinas aparezcan blanquecinas, lechosas. Entonces es un relleno que es más translúcido y que se adapta mejor al color del diente circundante. Otras marcas incluyeron partículas de circonio, trifluoruro de iterbio o sílica. Algunas otras marcas han incluido fluoruro de bario, trifluoruro de iterbio, dióxido mixto y, por ejemplo, también Palafic tiene dióxido de silicio con óxido de circonio. Es importante resaltar que sí es cierto que el tipo de relleno, como es circonio, puede ser más duro que un vidrio. Sin embargo, si compensas la densidad de carga, un relleno de vidrio que podría parecer más débil, por la densidad de carga, te da una excelente resistencia a la fricción, o sea, mayor durabilidad, mayor resistencia. Al final, lo que les quiero decir con todo esto es la distribución del relleno, el tipo del relleno, el material del relleno, el tamaño de la partícula, el rango de tamaño de la partícula hace que tenga una mejor densidad de carga, evitando que se fracture, que se desgarre, que tenga brechas marginales y me dé una más alta resistencia a la flexión. Pero ¿qué tanto es alta? Porque todas las casas comerciales te dicen lo mismo. Se maneja muy bien,
y tengo alta resistencia a la flexión. Cuando yo hago de alta resistencia a la flexión, es casi el doble, oigan bien, el doble del mínimo que requiere la norma internacional ISO 4049. Recuerden que ISO 4049 dice que tiene que tener más de 80 megapascales, ya que tenemos 169. Mucho más del doble de lo que pide la norma oficial. ¿Por qué? Porque tenemos alta densidad de relleno. Y cuando vean densidades de relleno, por favor, que les digan bien el dato, porque a veces les dicen un número, tenemos 64% también, y resulta que te están dando el peso. Entonces pregunta, ¿lo que me diste es un dato? ¿Es volumen o peso? Si la persona lo duda, quiere decir que el dato que te está dando es erróneo. De tal, otra cosa, hemos visto más factores que también influye mucho en el relleno con respecto a la resina, es que las partículas de relleno estén dispersas. Esto es, que no se aglutinen. Si yo tengo una partícula de relleno y se aglutina con otra partícula de relleno, entre partícula de relleno y partícula de relleno, no hay cemento, no hay resina. De tal manera que ahí la resina puede ser frágil. Cuando entre partícula de relleno y partícula de relleno tengo resina redondeando esa partícula de relleno, que se llama una matriz o un relleno altamente disperso, hago que la matriz orgánica recubra el relleno y de esa manera esté mejor pegado, mejor amasado, mejor hecho ese composito. Esa es la norma oficial internacional ISO 4049 que les he hablado. Esa es la cláusula de las resinas o materiales que instalan una fuente de energía externa para su endurecimiento, que es la luz, y el grupo 1 es la integral, y nos dice que el grupo 1, división 1, para anteriores necesita 50 megapascales y para posteriores más de 80. Y una vez que revisamos el número importante y le ponemos contexto a ese número, ponemos las gráficas que sustentan todo lo que les voy a decir. Y como podrán ver en esta gráfica, la resina Carisma Diamond de Coulser tiene 169 megapascales de resistencia a la flexión por arriba de cualquiera de las resinas de alta gama o más vendidas a nivel global. Gradio, Devoco, Filtec de 3M, Tetric, Evo, de Ivoclar. Y como puedes ver, Tetric, Evo, de Ivoclar, que es una de las resinas más vendidas, cuenta con un muy bajo nivel de resistencia a la flexión y muy alta estrés por contracción. ¿Qué pasa ahí? No tenemos el dato. Nos dicen que es resistente, sí, está por arriba de la norma, sí, pero el dato, hay mucha diferencia entre 105 a 170. Hay que ver. Y Coulser se ha dado la tarea de investigar y publicar y tenemos muchos estudios donde comprobamos que realmente tenemos menor contracción en volumen después de 60 minutos, contracción a polimerización después de 15, 1 hora, 24 y 7 días, que tenemos mejor resultado de contracción a 5 minutos de 24 horas, porque sabemos que hay una polimerización en frío y que la total de la contracción se da después de 24 horas, y podemos ver en todos estos estudios que Coulser realmente se contrae menos. Y como decía, entre menos se contraiga, menor estrés. Entre menor estrés, menos posibilidad de grietas. Y si aparte soy más duro, que me da una resina óptima para durar más tiempo en boca. Que eso es al final lo que queremos. Una resina que va a durar más tiempo en boca. Tenemos y seguimos con muchos estudios de resultado de contracción, absorción de agua, que es muy importante. Entre más hay de absorción, más hay las moléculas, menor es su desempeño a largo plazo. Hemos visto mucha química, hemos visto mucho, ahora vamos a la parte óptica. ¿Cuál es la relación del relleno en cuestión a la parte óptica? Ya vimos una parte. Una parte es que los diferentes tamaños de partícula quedan translucidos. Dos, el tipo de relleno me puede hacer que mi resina sea lechosa. Entonces vamos a ver qué es la parte óptica que nos importa. Por ejemplo, el índice de refracción y vamos con preguntas. Tenemos saludos. Saludos. Saludos, muchas gracias por conectarse al doctor Braulio Santiago, Eduardo Cruz, Eduardo Javier Flores, la doctora Georgina Moreno. Les recuerdo que si están en Facebook pueden hacer sus comentarios o preguntas en el área de comentarios y desde GoToWebinar hay una sección de preguntas. Ahí con gusto los estaremos leyendo. A todos los que están conectados desde GoToWebinar, el día de mañana les va a llegar un certificado de asistencia al evento.
Si tú estás en Facebook y quieres este certificado, te invitamos a que te conectes desde GoToWebinar. En la descripción del video está el link para que lo puedas hacer. También si te quieres enterar de todos nuestros eventos, te invitamos a que te suscribas en culser.mx en el área de eNews. Este video va a quedar grabado en YouTube y lo puedes buscar como en nuestro canal de Culser Latinoamérica. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter, Telegram. En todos nos encuentras como Culser México. Gracias, Anita. Saludos a todo el mundo. Vamos a hablar un poco de luz, un poco de refracción. ¿Y por qué nos importa la luz, la refracción? Porque el esmalte se comporta de cierta manera, la dentina se comporta de cierta manera y el diente se comporta de cierta manera. De tal manera que la luz incide al diente y dependerá de muchos factores cómo vemos esa luz. Hay que recordar que el índice de refracción es la luz que estamos viendo. Y sabemos que la luz se propaga a 300.000, casi a 300.000 kilómetros sobre segundo y que va a ir en línea recta al vacío, recto al vacío. En cuanto la luz toca algo, se rompe esta máxima y entonces la luz empieza a poder, vamos a decir, chocar y reflejarse de una manera diferente según sea el medio contra el que contacta. Y a eso se le llama índice de refracción y está regido por la ley de Snell. Snell es la propiedad que corresponde o es la suma o la división o la fórmula matemática que corresponde a la división entre los senos de los ángulos a la incidencia del rayo. Y esto nos va a dar el índice de refracción. Esto es, llega el rayo, pega, al cambiarse, porque ya no va al vacío, pega en algo, la luz se refleja y ese ángulo en el que se refleje se llama índice de refracción y está dado por la ley de Snell. Y doctor, ¿de qué me sirve esto? Que el diente, los polímeros, los vidrios, las nanopartículas tienen diferentes índices de refracción. El esmalte tiene un diferente índice de refracción. Si yo quiero que la resina parezca esmalte, deberíamos de tener una resina que tenga un índice de refracción parecido al esmalte. Sin embargo, como les digo, los polímeros, los pigmentos, la misma matriz orgánica tiene un índice de refracción diferente. Y es lo que tenemos que hacer, lograr que las resinas parezcan diente, equilibrándose los índices de refracción. Entonces, vamos a tener que modificar no solo la matriz orgánica en cuanto a su componente, sino también en cuanto a su índice de refracción. Y vamos a tener que modificar el relleno, no solo en su dureza, en su densidad, en su tipo de relleno, sino en su índice de refracción. De tal manera que la resina más estética va a ser aquella que tenga el índice de refracción ajustado al índice de refracción del esmalte. Hoy no solo tenemos que ver todo lo que he dicho, sino ahora hay que preguntar, ¿cuál es tu índice de refracción? ¿Qué tal es parecido al esmalte? ¿Cómo estás con ese número? Ahora, también tiene que ver con la translucidez. La translucidez, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se dice de un cuerpo que deja pasar la luz, pero no deja ver nítidamente los objetos. Se dice un material opaco que no deja pasar la luz en una porción apreciable y esta propiedad óptica de la materia tiene diferentes grados, o sea, tengo diferentes grados de translucidez y eso me da diferentes propiedades. Y que un material translúcido puede dejar o no pasar la luz y que las formas pueden ser irreconocibles. De tal manera que si yo pongo una mano atrás de un vidrio que no es translúcido, la forma de mi mano va a parecer irreconocible. Deja pasar la luz, pero no deja verse la forma. Otra cosa que también tenemos que ver es que la translucidez es un efecto que está dado por el tamaño de la partícula. Si tengo un tamaño de la partícula nanométrico, voy a tener un efecto óptico nanométrico. ¿Me expliqué? El tamaño de partícula es nanométrico, el efecto es nanométrico. Entonces, el efecto de translucidez nanométrico óptico está dado por el tamaño de la partícula. De tal manera que cuando el tamaño de la partícula es menor a la longitud de onda por la cual es incidida, los materiales aparecerán translúcidos, independientemente del índice de refracción. Ay, ya me confundió, ¿de qué se trata eso? Entre más chiquita
es el tamaño de la partícula, a pesar de que tenga muchísimo relleno y que tenga un índice de refracción S, vamos a decirlo, polvo de vidrio, si tengo un índice de refracción de 4, por decirte un número, si hago tan finito de polvo de vidrio, va a aparecer como translúcido porque el tamaño de la partícula es menor al tamaño de la longitud de onda del rayo incidente. Por eso es importante ahora el tamaño de la partícula. Otra cosa que también es importante es la opalescencia. La opalescencia es un tipo de diacronismo que aparece en sistemas muy dispersados. La opalescencia es muy frecuente en algunos materiales que presentan cierta turbidez, lechosidad, como son los ópalos, que de forma natural se encuentran con inclusiones dispersas. ¿Por qué mencionamos el ópalo? Porque el esmalte tiene propiedades ópticas opalescentes. Entonces yo necesito que, aparte de que mi resina, ya de todo lo que hablamos, tenga translucidez, también tenga opalescencia para que se vea más natural. ¿Ok? Entonces, hablando de cuestión odontológica, nanométrica, óptica de las resinas, la opalescencia en una resina dependerá también del tamaño de la partícula, del rango de la longitud de onda que esté siendo incidida, de tal manera que cuando y de dónde venga la longitud de onda. Esta foto me encanta porque es el mismo diente puesto en un foco y rodeando está el foco y estamos rodeando el foco de dientes. Y cuando la luz le pega de frente al diente se ve de una manera, pero cuando la luz le pega de atrás se ve de otra. Entonces obtenemos materiales translúcidos, dependiendo de dónde incida la luz y del material que refleje o longitud de onda que refleje, se van a poder ver o opalescentes o fluorescentes. Son efectos opalescentes cuando se absorbe la luz roja y se refleja la luz azul. ¿Qué es fluorescencia? Fluorescencia es un tipo de luminiscencia y se caracteriza por sustancias que son capaces de absorber la luz, la energía electromagnética, y transformarla en radiación electromagnética en otra longitud. Esto es, llega una, se absorbe y transformase en otra, de tal manera que la energía emitida siempre es menor porque es absorbida, pero se disipa en forma de calor. Esa absorción es muy importante, pero cambia. O sea, entra una luz, en lugar de reflejar la luz que es, cambia. Y a eso le llamamos fluorescencia. Y de nuevo, ¿de qué me sirve la fluorescencia? Pues los dientes presentan fluorescencia. Cosméticamente hablando, debemos darle propiedades de fluorescencia a la matriz orgánica, a tu composite, para que brille como el diente natural. Y esta gráfica también me encanta porque la resina que mejor fluorescencia tiene, pues es la que tiene la fluorescencia más parecida al diente natural, es Carisma Diamond. Todas tienen fluorescencia, es muy importante resaltar eso, pero ¿cuál es la que tiene la fluorescencia más parecida al diente natural? Carisma Diamond. Y debemos darle fluorescencia a esos composites. ¿Ya? Todo esto que hemos hablado, ¿cómo se relaciona la matriz orgánica con el relleno y con las propiedades ópticas de los rellenos y de los nanorellenos? Da el concepto de tono, nos da el concepto de color. Entonces, vamos a tener una resina, un composite fotopolimerizable nanohíbrido que se adapta al color del diente porque su relleno y su matriz orgánica están alineados en el índice de refracción, tiene efectos opalescentes, tiene efectos translúcidos, tiene efectos fluorescentes que hacen que sea más estética. El otro factor es no se pega, la puedo trabajar bien, tiene un excelente pulido y gracias a la estructura tengo una excelente resistencia a la fricción, no se despostilla, no se crean grietas y me va a durar mucho en boca. Y me va a durar mucho en boca bien, con efectos opalescentes, translúcidos, fluorescentes, brillo, color. Y esa es la relación entre la matriz orgánica y el relleno, el color. Y cuando hablo de concepto de color, hablo de concepto de color total, colores opacos, colores universales,
a los opacos algunas casas les llaman dentina, nosotros llamamos opacos, efectos universales o les llaman esmaltes, ¿bien? E incisales o esmaltes. Cada quien lo llama diferente, pero el tema es que tenga diferentes grados de translucidez y de opalescencia. Y como puedes ver, los opacos tienen baja translucidez y los incisales tienen alta translucidez. Y de ahí que sí es muy importante el tipo de relleno, el tamaño de la partícula, la densidad de carga, etcétera, etcétera, para dar realmente colores estéticos duraderos en la resina. Si te gustó este comentario, este webinar, ya entendimos un poco más de por qué es importante no solamente saber si es nano relleno, sino todo lo que te he dicho, suscríbete a eNews y eso lo puedes hacer en Coolser.mx en el área de eNews y te van a estar llegando constantemente estos webinars. Si te gustó, no olvides darle like, comparte la información, síguenos en redes sociales y vamos a cerrar con las conclusiones. 1. La combinación de un buen relleno y una matriz orgánica diferente está comprobado que mejora las propiedades químicas y físicas del composite, haciendo que tenga menos brechas marginales, mayor resistencia, por lo tanto un composite que dura más en boca. Y el relleno, con un optimizado nivel de índice de refracción, un optimizado nivel de opalescencia, fluorescencia y translucidez, nos da no solo un comportamiento físico mejor, sino una estética inmejorable. Y cuando tienes el composite que más resiste y el composite que mejor se ve, tienes sin duda el mejor composite. Carisma Diamond de Coolser. Con eso terminamos. Les quiero decir algo. Viene algo padrísimo. Viene un lanzamiento de una nueva resina que va a modificar la forma en que hace su ontología. No te pierdas este 11 de octubre a la 1 de la tarde el lanzamiento de la resina Carisma Diamond One. Suscríbete en el link. Compártelo. Viene algo que va a cambiar la forma de hacer ontología. Mi nombre fue Daniel Rivera. Los dejo con Ana Valderas. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿nos escucha? Ana, ¿me escuchas? No se escucha. ¿Podrías volver a prender tu micrófono, por favor? Escucho. De nuevo. Ok. Ya. Gracias. Muchas gracias por conectarse a todos el día de hoy. Mis datos están en la pantalla. Si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, les informo que tenemos muchas promociones respecto a todas nuestras resinas. Así que me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto les mando más información. También si quieren el link para enterarse de nuestro lanzamiento nuevo, me pueden mandar igual un mensaje y les mando la invitación. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente webinar.